Shingeki no Kyojin lo logró. Logró ser de principio a fin una historia redonda como pocas. Los que no habrán leído el manga habrán escuchado constantes críticas de que supuestamente el final es horrible y que destruye toda la obra, y es todo lo contrario. Siendo sincero, el resultado que ofrece el manga fue completamente superado en su adaptación animada, esto sin perder la fidelidad y sin traicionar lo que esta gran historia desde un principio subliminalmente nos fue contando. En 1 hora y media todos los eventos no tienen pérdida y son dignos de analizar. Y no es que la perfección exista, hay detalles que podrían ser mejor hechos, pero son migajas a comparación de no solo la calidad narrativa, sino también gracias al trabajo de dirección, música y de animación que estuvieron a la altura, haciéndonos sentir que Shingeki no Kyojin, sin ser perfecta, se siente perfecta. En general, todo el especial es una definición muy amplia de lo que es esta serie. Es un final que se siente acorde al mensaje que ya se había presentado, pero aquí lo potencian por las grandes magnitudes que terminamos recibiendo. La acción es orgánica por dedicarle el tiempo adecuado a cada personaje y a cada arco. Le dan relevancia hasta el más secundario para que se sienta que cada involucrado tiene una razón de existir en este cierre. Y aunque el ritmo quizás sea un poco apresurado, está bien justificado, porque ofrece el suficiente respiro para el espectador gracias a la subdivisión de capítulos. Todo esto contado como un rompecabezas, cada pieza respaldada con sus plantings y construcción, tal como eran en sus inicios, para ofrecer una sensación redonda. Aún sin habernos dado cuenta, cada giro es orgánico por la lógica interna en el sistema de magia. Es un clímax que ofrece 2 capas, el plano terrenal donde ocurre lo más espectacular, y la coordenada. Toda la batalla presentaba un problema, la solución de ese problema lo ofrece lo que nos desarrollan en la coordenada. Para desactivar el retumbar, Armin se concentró en pensar que algo puede hacer desde la coordenada para matar a Eren. Mikasa en la coordenada tendría su última conversación con él para matarlo en el plano terrenal. De esta forma, los climas, aunque sea mediante una acción gigantesca, la coordenada se usa para ofrecer un espacio más lento y reflexivo con sus personajes. Estas 2 resoluciones recaen en Ymir, ella siendo la base por ser el origen del gran conflicto. La retrospectiva sería un foco muy resaltado, ya que el tono que cobra la batalla sería con ojos distintos cuando descubrimos más sobre Eren y sobre el entendimiento que Armin le proporciona para que su amigo no tenga que cargar con todo el peso de lo que él ha hecho. Se volvería un cómplice sin darse cuenta, hasta que eventualmente esos recuerdos volverían para que Armin y Mikasa sientan que siempre hubo una parte del Eren de antes, que el último Eren con quien pudieron conversar en esa mesa fue la fachada que nosotros, aunque en el fondo sabíamos que era una mentira, fue necesaria para que Eren los alejara, empujándolos a ser los héroes. La mayoría de las razones eran externas, que si el mundo los odiaba, que si había mucha crueldad, que si por sus amigos, que si le quedaban pocos años de vida, razones que podamos entender por qué ese chico hizo lo que hizo. Pero lo crucial de la conversación entre los 2 amigos es ofrecer pura y exclusiva intimidad para sincerarse ante su amigo y ante nosotros. El ego del individuo no puede dejarse de lado. Las razones externas fueron acompañadas de razones tan simples y egoístas como el querer ese paisaje, el tener una libertad completamente real, pero las propias ataduras de este mundo lo volvía inalcanzable. Quería que el mundo no sea como siempre fue. Era una intimidad desde los 2 lados, porque hasta el mismo Armin admite que una pequeña parte de él quisiera que no haya habido nunca humanidad fuera de las murallas, porque eso automáticamente ahorraría todos los problemas por los que tuvieron que pasar. El final se encargaría de ir desde lo más macro hasta el micro, que hace que el humano se mueva hacia adelante, despojando de toda especialidad que algunos pensaban sobre el enemigo de la humanidad. Eren nunca fue alguien especial en el sentido de ser un elegido ni nada por el estilo. Siempre fueron muchas facetas que en el fondo había una persona débil
débil y frágil, la grandeza del enemigo de la humanidad, el gigantesco poder biológico, el determinismo, fueron conceptos gigantes de la historia mutados en el valor que el humano puede darle al sinsentido de las cosas. Todo este final en menor o en mayor medida transmitirían eso, el que no debe arrepentirse de todo lo que ha vivido y de las decisiones que se han tomado, el que aceptaría que si fue lo correcto elegir el de la mirada más pura. Levi no podía pasar página por la promesa que no lograba cumplir, pero su objetivo siendo cumplido no sería de la forma en la que él hubiese imaginado, pero eso sería suficiente para que la Legión de Reconocimiento pueda estar en su memoria en paz. Los que fueron inmaduros e impacientes, sabiendo que salvaron lo que queda del mundo, sus diálogos mostrarían la madurez en cómo aceptan su muerte, al haber cumplido sus roles como la Legión de Reconocimiento. El vapor que les quita a la humanidad lo enfrentaría el que siempre quiso morir. Ahora él lucharía contra la representación biológica de la vida, logrando ser un héroe, ese deseo egoísta que en el fondo nunca dejó de estar. Pero el MVP que nos ofrece este mensaje sería el que tenía una impotencia acumulada, el que durante toda la cuarta temporada había sido un completo inútil. Por el peso que tenía sobre sus hombros, solo podía autodespreciarse. Su dolor era inteligentemente cortado con la razón de que exista esta batalla. El sufrimiento en blanco y negro, acompañado del único color de lo más puro que puede haber en la vida. La pureza de un bebé que, sin importar si cae en el fondo o cae pisado por los titanes, aunque sea salvado, eso lo acercaba a la muerte. Es una escena increíble por la desesperación del hombre que representaría el que salvaría a la humanidad. Él no lo estaba logrando, mientras la crudeza del retumbar se iba extendiendo en el mundo entero. Al darse cuenta de que estaba donde recibían todos esos recuerdos, se contrapondría una conversación entre el nihilismo absoluto contra el significado que se le da a lo que no tiene sentido, pero eso a su vez te hace sentir que vale la pena estar vivo. La conversación entre Armin y Zeke sería una definición de esta historia. Solo corre hacia el árbol, solo lanza la pelota. Esa simpleza es lo que genera felicidad. El determinismo estaba ligado con el pensamiento que tenía Zeke. El macro de la vida significa nada, solo cosas que pasan, que no importaban, pero al igual que el discurso de Erwin, desde un punto de vista micro, Seneca nos dice que somos nosotros los que tenemos el poder de darle significado a nuestra propia existencia, en un mundo indiferente a través de la conexión, el arte, lo social, el patriotismo o el amor. Sé que tardó demasiado tiempo en darse cuenta, en darle el valor a lo que era su propia vida. Salvando la humanidad no solo sería evitando más muertes, sería permitir que esas personas puedan seguir experimentando cosas tan mundanas como amar a un bebé. Sería salvar lo que hacen que los humanos sean humanos. Habían sido víctimas y monstruos. Entendiendo eso, se lucharía para salvar su humanidad, para salir del bosque y volver a ser lo que el mundo les arrebató, lo que Eren en el fondo era. Un tipo normal que creció en un contexto de resentimiento que adquirió mucho poder. No dejaba de ser un simple humano que estaba perdiendo cada vez más su humanidad. Armin y Mikasa lo salvarían y lo acompañarían a su amigo o a ese amor imposible, en un determinismo que solucionaría el conflicto de forma temporal, pero suficiente para que el objetivo más comprensible de Eren se cumpla, el que sus amigos puedan tener vidas tranquilas. La que inició todo y el que terminó todo serían salvados de las decisiones y las circunstancias que fueron tomadas. Uno en esa batalla infernal no estaría solo y otra entendería que la humanidad debe seguir valorando la cotidianidad de la vida y de despojarse de las ataduras de un amor idealizado y malinterpretado, gracias a la que fue la más libre que no aceptó la petición de que olvidase a quien amaba. En Shingeki no Kyojin el romance se aborda de manera sutil. Siendo un drama bélico, puedes declararte, demostrarlo o expresarlo en una carta. Ese amor puede servir como motivación, pero las circunstancias y la naturaleza de la historia impide que el romance se profundice y se desarrolle de forma duradera. El amor de Eren y Mikasa está escrito para que sea trágico, ya que siendo soldados no sabían cómo lidiar con tales sentimientos en un mundo que al fin y al cabo no permitía explorar tales sentimientos. Las circunstancias llevaron a que uno sufriera por el otro y pudiesen estar juntos solo en un espacio que nunca fue terrenal. Siendo así, Mikasa lo sintió tan real que le dio la determinación que había estado perdiendo a lo largo de la batalla.
Esto era debido a su incapacidad de aceptar que su última conversación con él fue recibiendo palabras hirientes. Él aparentemente la odiaba y la protección de ella lo atribuía por un mero impulso Ackerman. Sin embargo, nosotros, sabiendo la falsedad de esas palabras, Mikasa también llegó a entender la verdad al poder reunirse con el Eren que siempre conoció. Al liberarse de las dudas que le habían atormentado, se envolvió la bufanda, decidida a verlo una última vez. El corte no da tiempo para dilatar su muerte porque ella no debía dudar ni un segundo. Mientras en la coordenada podía despedirse, la dirección permite que el tono del mundo hermoso que Eren le creó se transforme en la realidad en algo cruel. El único beso que pudo ofrecerle sería cuando lo había matado. Sería un tacto tan sutil, no es ni vulgar, ni obsceno, ni sexual. Es una crudeza que no intenta ser romántico en su totalidad. Tampoco es gratuita porque tiene una base para que exista, tanto por las vivencias de los dos en la coordenada y por representar perfectamente su amor imposible. Es una tragedia que le muestra a Ymir que el amor que Mikasa tuvo hacia el enemigo de la humanidad nunca fue una carga ni una sumisión. Siendo niños que le robaron su infancia, siendo adolescentes y jóvenes que le robaron la posibilidad de disfrutar lo mundano de la vida, nunca hubo espacio para volver a correr a ese árbol. La última conversación entre dos amigos sería la última complicidad en que Armin ya podría ofrecer el paralelismo para convencerlos de que ya no son una amenaza. Armin nunca tendría que ser como Erwin, pero sí podría demostrar que él fue la decisión correcta. Ymir se reflejaba a sí misma en Mikasa, siendo completamente opuesta. Su maldición fue por culpa del amor ciego y obsesivo hacia quien no la valoró, pero fue así porque siendo esclava por la eternidad, no hubo influencias que le hagan ver lo que debía hacer. Sería liberada de esa atadura al ver que Mikasa sí fue capaz, para así ella comprender lo que significa realmente amar a alguien. Eren empezó su liberación, pero fue Mikasa la que le dio la respuesta que necesitaba ver. Mikasa demostró que el amor que tenía hacia Eren nunca la hizo una esclava. Fue alguien que pudo seguir adelante sin olvidar la importancia del que le había dado un hogar. La creación de los titanes fue producto de Ymir al querer ser más grande, y la extinción de la misma sería causado por la purificación de su mente, gracias a la salvación que le brindó cada uno de los protagonistas. Ella comprendió tres aspectos fundamentales que te hacen una persona con decisión propia, compasiva y con amor propio. Todo lo contrario a ser una esclava. Los amigos que eran enemigos contarían el milagro de cómo dos bandos pudieron dejar todo atrás y lo que han aprendido explayándolo mediante el diálogo. El soldado más grande del mundo ya no necesita hacerlo, ahora podrá ser el único de la legión de antaño que testificará el mundo sin titanes, el mundo que sus antiguos compañeros querían ver. Terminando como comenzamos, Mikasa volvería a perder a otra familia, pero la memoria del Eren que ella conoce nunca quedará en el olvido. Eventualmente el resentimiento acumulado debido a las acciones de la isla traería consigo consecuencias inevitables. Tarde o temprano, los seres humanos continuarían siendo los causantes de tropezar con la misma piedra. Esto se debe a que las personas olvidan con facilidad, sin importar cuántas veces se repiten los errores. Incluso después de haber aprendido de ellos, siempre se llega al entendimiento cuando ya es demasiado tarde, cuando las consecuencias ya están haciendo estragos. Tan cercano a nuestro mundo, las decisiones llevarían en menor o mayor tiempo a lo mismo. Una masacre tan cruel que ni siquiera el genocidio del 80% de la humanidad ofrecería una paz perpetua, porque eso sería ir en contra del constante cambio de repetir los mismos errores. Armin choca con una impotencia por la condición en esta eterna realidad del mundo, de que no hay forma de que las personas se puedan entender de forma absoluta. Quizás tras miles y miles y miles de años, quién sabe cuántos miles,
podría haber una diferencia. En lugar de ser una niña esclava que huía de la violencia, ahora sería un niño común con un perrito, acercándose, lo que provocó que esa niña se vuelva más fuerte. Ahora no debería ser así. No importa cuál sea el resultado, la historia que ofrece el avance de ese árbol demuestra cómo la humanidad no dejará de convivir con la violencia. Solo vimos un pequeño punto de toda la historia en la que, con o sin el poder de los titanes, el resultado siempre iba a ser cruel, ya que la violencia y el cambio entre paz y conflicto es parte intrínseca de nosotros, de la necesidad de sobrevivir ante la opresión y tener la oportunidad de volver a experimentar lo que el trío protagónico deseó. Uno fue el primero en ir y fue el primero en irse. Una fue la segunda en ir y fue la segunda en irse. Y para sorpresa de nadie, el último en correr fue el último en irse. El sentido de la vida sería representado en ese árbol hasta el fin de los tiempos. Seguí esta historia desde los 16 años y wow, creo que nadie hubiese imaginado que llegaría a este nivel de escritura. Así como lo mencioné en un video que le hice, el final también es un claro ejemplo de cómo una historia puede evolucionar y cerrar con todo lo que se fue presentando. Lo que parecía simple se volvió una de las series más complejas de los últimos años. Gracias a Wit Studios. Gracias a MAPPA y por supuesto gracias a Hajime Isayama por crear esta obra maestra y cerrar una historia que se sienta perfecta.